Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Tomo la Palabra. Mi nombre es Pavel Gerardo Vega. Este ya es el segundo episodio. Gracias por la recepción del primer episodio. Tuvimos muy buenos comentarios. Espero que les haya gustado. Pueden ir a buscar otra vez, ya cuando terminen pueden ir a buscar el primero, donde hablamos con jóvenes universitarios y lo que les preocupa de la ciudad de Guatemala. Ya vamos a ir a otros espacios también. Dennos chance un poquito. Pero gracias, les agradecemos por este recibimiento. Y hoy comenzamos otro episodio. Estamos en Moatié. Estamos también otra vez en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, visitando otro de los lugarcitos, estos rinconcitos donde podemos tomar cafecito, un panito dulce. Así que comenzamos hoy porque vamos a hablar sobre la violencia contra las mujeres. Así que comenzamos a tomar la palabra. Otra vez, gracias por sintonizar este segundo episodio de Tomo la Palabra. Y hoy es un día importante porque estamos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Y queremos hablar de este tema porque es un tema que nos abarca a toda la sociedad. El patriarcado nos irrumpe a todas las personas y nos atraviesa a todas las personas, sobre todo, por supuesto, a las mujeres. Y queremos hablar de cómo surgió este día, por qué se conmemora, cuál es la importancia de la conmemoración del día, y cómo escala también esta violencia desde lo más mínimo hasta lo más álgido, que es un femicidio. Y cómo también abarca todos los ámbitos de la sociedad. Hoy vamos a hablar con una experta en feminismos, en teoría de género, que es Silvia Trujillo, pero también vamos a hablar con Hanna Orellana, directora de la Literal Cultura, que nos viene a hablar sobre las mujeres en la literatura. Y también con Silvia Kwan, que nos habla sobre las mujeres con discapacidad y las violencias que sufren las mujeres con discapacidad. Entonces vamos a comenzar con Silvia Trujillo. Gracias, Silvia, por venir, una maestra que siempre nos ha enseñado tanto de comunicación, de género, de todo lo que nos pueda caber en la cabeza para transformar nuestra realidad. Gracias, Silvia. No, gracias a ti, Pavel, por la invitación y por abordar este tema que definitivamente nos tiene que convocar al diálogo. Claro que sí. Comencemos con esta explicación histórica. ¿Por qué surge este día y por qué hay este día de la eliminación de las violencias contra las mujeres y el Día de la Mujer? ¿Cuál es la diferencia y por qué surge? Ok, vamos a remontarnos a 1960 en República Dominicana. El gobierno de un genocida llamado Leónidas Trujillo. Lamentablemente comparto el apellido con este señor, pero no tengo nada que ver con este señor, afortunadamente. Él es el responsable del femicidio político de las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva. Ellas eran mujeres que participaban políticamente, que activaban en ese sentido en contra, por supuesto, de su gobierno dictatorial, y bueno, él da la orden de asesinarlas. En 1981 se produce en Colombia el primer encuentro de feministas latinoamericanas y del Caribe, y en ese marco de discusión proponen que el 25 de noviembre se reconozca, digamos, como una fecha justamente para poner en discusión pública el tema de las violencias. En ese momento se hablaba del Día de la Eliminación de la Violencia, pero de las mujeres latinoamericanas. Posteriormente, hasta 1999, es que Naciones Unidas lo reconoce como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, justamente porque se entiende que es un problema social grave, con unas magnitudes terribles, que bueno, hasta el día de hoy seguimos hablando de unos datos muy, muy complicados, pero sustancialmente, como digo, es un día, es una efeméride para poner en discusión la violencia, pero también para demandar acciones desde los estados y desde toda la sociedad. ¿Y cómo se diferencia? Es una pregunta tal vez un poco tonta, pero desde las personas que no sabemos o no saben por qué ahorita es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en marzo es el Día Internacional de la Mujer. Claro, porque son distintos. El 8 de marzo nace como una reivindicación de mujeres obreras, de hecho, para justamente problematizar los derechos de las mujeres, en el inicio las mujeres trabajadoras y luego, bueno, las mujeres en general. Y este es un día para poner en discusión las violencias. Como para poner acento, digamos, concretamente en una problemática que enfrentan las mujeres. Sí, porque no es una problemática X. Ahora que profundicemos un poco en las violencias, nos vamos a dar cuenta que es un problema gravísimo, que además nosotras venimos demandando hace mucho tiempo medidas específicas, y aún con medidas específicas el problema sigue siendo muy grave.
Claro. Hablemos justamente entonces, ahora adentrémonos en la teoría o en lo que nos puedas explicar de qué es la violencia de género, qué es la violencia contra la mujer y cuáles son los tipos de violencias, porque no existe solo una violencia, que yo quisiera, este es mi mensaje justamente, que no nos centremos, que la violencia no es solo la violencia física, no es solo la muerte, el asesinato, el femicidio, es todo tipo de violencias. Por eso justamente hoy vamos a encontrar en el podcast más tipos, o sea, en otros ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién piensa que hay violencia en la literatura? Por ejemplo, violencia de género en la literatura es violencia simbólica. También las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad también enfrentan otro tipo de violencias que no necesariamente es violencia física o de muerte, digamos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar cuáles son los tipos de violencia que existen y qué es la violencia contra la mujer? A ver, me gusta mucho este enfoque, Pavel, porque justamente tenemos que ampliar la mirada. A mí me gusta mucho cuando hablamos de este tema citar a John Galtung, que es un especialista en el tema de violencia, que lo paradigmático es que Galtung empezó investigando la paz. Él lo que quería encontrar era una respuesta a cómo llegan los países, a las sociedades, a encontrar, digamos, situaciones de paz, y se da cuenta que tiene que entender la violencia primero. Y él pone de manifiesto tres tipos de violencia. La violencia directa, que es esta que reconocemos fácilmente, los golpes, los insultos, la amenaza. Pero luego dice hay dos más, justamente la simbólica, que es esta violencia simbólico-cultural, va a decir Bourdieu después, o antes en realidad, perdón, pero que es la que la sociedad no percibe como violencia, ¿sí? Es decir, esto que nosotras las mujeres feministas decimos que es violencia, pero la sociedad dice, bueno, normal, entre comillas. Y Galtung nombra una tercera, que es la estructural. Y justamente aquí me quiero quedar un ratito más, porque dice Galtung, cuando hay un ente, leamos un Estado, que puede resolver una situación de inequidad y no la resuelve, estamos frente a una situación de violencia estructural. Y agrega, en ese sentido, la pobreza no se produce porque la gente no sea lo suficientemente esforzada y trabaje y construya, digamos, una situación de... El pobre no es pobre porque quiere. Exacto. Dice, la pobreza en esta definición es un tipo de violencia. Y entonces ahí lo engancho justamente porque, claro, la definición que solemos... que hemos discutido más socialmente es esta que te dice que la violencia contra las mujeres es aquella que menoscaba o inhibe que las mujeres podamos gozar, digamos, de nuestros derechos y que se produce en el ámbito público, en el ámbito privado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero se había constreñido a justamente las que solemos reconocer como física, psicológica, económica y sexual, que fue como la última que entró en discusión pública, la sexual. Sin embargo, cuando volvemos a lo propuesto por Galtung, decimos es que resulta que hay que ampliar más la mirada, ¿no? Porque entonces este no es un problema personal, es un problema político, este es un problema que se vincula con una serie de otras opresiones, y entonces ahí es donde las mujeres empezamos a nombrar una serie de violencias que, insisto, la sociedad no reconocía como tal. Sí, voy a hacer un paréntesis porque me interesa mucho justamente cómo va del ámbito, pero es que digamos, lo tenemos muy incrustado en la cabeza, en las estructuras mentales, de que, por ejemplo, el término de violencia doméstica, y que se ha trasladado ya al término de violencia de género, que no es lo mismo la violencia, que existe la violencia doméstica, por supuesto que existe, pero no es inherente a la mujer. O sea, pero justamente lo queremos entender, o que nos han dado a entender, de que en primer lugar las mujeres solo a lo doméstico, ¿verdad? Solo a lo personal, solo a la casa, y justamente la violencia también ha encajado en ese aspecto de solo la violencia de mujer, solo en la casa. Y ahí hubo una labor también de las mujeres, quiero decirte, Pavel, porque en los años 60 justamente es cuando se hace esta discusión de lo personal y lo político, ¿no? Y decimos, bueno, no es solamente en el ámbito doméstico. Esto si afecta a la mitad de la población, porque las mujeres somos el 50, 51, 52% de la población del mundo, si afecta a la mitad de la población, entonces no podemos hablar de un problema personal, estamos hablando de un problema público. Y se acuñó esa vieja frase que solemos decir de lo personal es político, pero tiene que ver justamente con eso.
Y entonces, no solamente el ámbito privado, el ámbito público, ahora hay que agregarle el ámbito digital, que es otro territorio donde se producen las violencias. Claro. Pero como te decía, empezamos a nombrar otras violencias que socialmente no estaban concebidas como tal. Por ejemplo, la violencia obstétrica. La violencia que enfrentamos las mujeres al momento de parir de parte del personal médico, del personal de salud. La violencia alimenticia, que Rita Laura Segato la define muy bien. Esta cosa que nos parece normal de a los hombres se les sirve más comida, se les sirve primero y se les sirve la pieza de carne. Y si queda un pedacito de algo, la mujer come y si no, no come. ¿Y las dietas? Eso, bueno, ahorita voy, esa es la violencia estética. Ok. Pero la alimenticia es justamente esta que te justifica y te dice, no, es que los hombres tienen que comer más porque trabajan más. ¿Por qué? Porque hay este prejuicio de que lo que las mujeres hacemos en el ámbito doméstico no es trabajo, ¿no? Que todo eso que haces desde las 4 de la mañana que te levantás hasta las 12 de la noche que te vas a dormir, eso no es trabajo porque no está remunerado. Es trabajo reproductivo, no te lo pagan, pero es trabajo. Entonces, ahí hay otra violencia, insisto, que se llama alimenticia, la violencia estética, que es la que tú decís. O sea, te piden o nos piden a las mujeres que respondamos a un modelo hegemónico, a unos cuerpos que tienen que ser como el sistema o los sistemas de opresión te dicen. La violencia política, que justamente, y ahí vuelvo a las hermanas Mirabal, el 25N lo estamos conmemorando porque hubo un femicidio que tenía que ver con violencia política. A ellas las asesinan porque participan políticamente. Entonces nosotras comenzamos a decir, no es normal, no es parte de la política, porque ¿qué decían hasta hace poco tiempo? Es que si las mujeres se meten a un espacio masculinizado, pues que paguen el precio, ¿verdad? Y decimos, no es normal, es un delito y hay que atacarlo. Pero lo que quiero decir con esto es que es importante ampliar la mirada y no quedarnos solamente con esta idea de los 4 tipos y los distintos ámbitos y al femicidio como esta forma más extrema de violencia en contra de las mujeres, sino que hay un sinnúmero de violencias que empiezan a ser nombradas que son específicas y que las mujeres enfrentamos de manera particular en todos los ámbitos. Y ahora, Silvia, para terminar, hablemos de cómo escala la violencia. Ahora sí, esta violencia más evidente, más que llega hasta el femicidio. No sé si tú tendrás una escala, no sé, de 7 pasos, 9 pasos, 5 pasos. Sí, a ver, yo voy a contestarte en 2 vías. Por un lado, y ahí sí quiero hablarle directamente a las chicas que van a mirar el programa y decirles, hemos identificado que hay un termómetro de las violencias. Búsquenlo, está en internet, en cualquier buscador ustedes pueden encontrar el termómetro de las violencias y van a ir identificando una serie de patrones. No es normal que tu novio te pida la clave del teléfono, no es normal que le tengas que activar la ubicación al teléfono para que él sepa dónde estás, no es normal que te quiera separar de tu familia y de tus amistades. Nada de esto es normal y todos constituyen pasos en este termómetro de la violencia. También hay otra nomenclatura que es como el círculo de la violencia, ¿no? Y el círculo empieza más o menos así, ¿no? Empieza con un momento de armonía, donde nos llevamos muy bien, donde nos amamos, donde todo es bonito, hasta que viene el primer empujón, la primera amenaza, viene, no sé, es decir, empieza a escalar, hasta que llega el primer golpe. Y el primer golpe descoloca todo eso que te han contado en la vida, de que tú tenés que estar preparada para la mirada masculina, que lo que tú querés es justamente agradarle a ese hombre y que te vas a casar y que ese hombre te va a proteger como te protegía tu papá. Todo ese cuento que te han contado se desmonta con el primer golpe. Y entonces viene el golpe, viene la violencia ruda, pero luego el círculo sigue porque a los pocos días esta persona que te violentó y te maltrató terriblemente vuelve con un ramo de flores y te dice que te ama y que va a cambiar y que nunca más va a pasar. Y entonces vuelve a empezar ese círculo donde todo es armonía y todo es maravilloso un par de días porque el círculo se activa, ¿no? Entonces tenemos que estar como justamente no solamente muy pendientes, sino muy dispuestas a decir no.
y a poner límites y a no dejar jamás que nos separen de nuestra red de protección y seguridad, sea nuestra familia, nuestras amistades, porque eso es parte de lo que los agresores hacen, te separan inmediatamente de la gente que te puede proteger. Y entonces esta es como la primera parte, Pavel, de ir identificando, digamos, cómo va creciendo. Yo doy clases en la universidad y escucho estos relatos de tengo que tener siempre la ubicación activada porque mi novio me pide. Yo llegué a un extremo, creo que de los relatos más terribles que yo he escuchado es una chica que contaba en el baño de la universidad que ella se vestía a las 4 de la mañana para salir de su casa y le tenía que mandar una foto a su novio de cómo iba vestida. Y si el novio no la autorizaba, ella tenía que cambiarse el outfit. Esto, chicas, no es normal y jamás puede pasar. Pero entonces vuelvo a la segunda parte de la pregunta, o de la respuesta más bien, y es que ¿por qué crece? ¿Por qué se incrementa? Y esto se discutió mucho en México en los 90, porque justamente Marcela Lagarde acuña o le agrega, digamos, el ni a la palabra femicidio. Y lo agrega porque ella lo que decía era la violencia contra las mujeres, estaba mirando Ciudad Juárez en ese momento, ¿no? Y los cadáveres de las mujeres tirados en la calle y decía, la violencia llega a estos niveles y se incrementa de esta manera porque los estados actúan por omisión. Los estados no hacen lo que les toca hacer. Y bueno, ella acuña justamente la categoría de feminicidio, que se transforma luego en un debate y luego finalmente las autoras dicen se pueden usar de manera como sinónimos femicidio y feminicidio. Pero más allá de la disquisición conceptual, yo quiero insistir justamente en el rol de los estados, porque las mujeres no hemos parado de exigir leyes, de exigir institucionalidad, de exigir que los estados justamente garanticen nuestro derecho a una vida libre de violencia, y eso sigue sin pasar. Sigue sin pasar. Y ahí, por supuesto, tiene que ver el Estado, pero también tiene que ver la sociedad que avala, que legitima, que no dice nada, que conoce casos de violencia y los deja pasar, porque sigue pensando eso que tú decís, ¿no? Esto se resuelve puertas adentro, no nos metamos. Entonces creo que ahí todos los actores, todas las personas, todas las instituciones tienen algo que ver con el tema de la violencia. Y hay que ponerse a pensar y hay que ponerse a discutir de manera muy seria qué podemos hacer cada quien desde donde estamos para erradicar este problema. Y justamente, ahora sí, la última pregunta, Silvia. Este día se conmemora la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ya hablaste de las políticas de Estado que intervendrían o deberían de intervenir en la prevención o eliminación de la violencia contra las mujeres. Pero más allá de eso, ¿cómo se previene desde el lado personal? Ahora sí hablamos desde el lado personal, si estamos cerca, la clásica de amiga date cuenta, pero que no funciona, ¿verdad? O sea, al final siempre le terminamos dando la... Perdón. Siempre terminamos revictimizando a la víctima, ¿verdad? Porque es responsabilidad de ella. Ajá, claro, porque siempre es la culpa de ella, ¿verdad? Y entonces, esto lo digo entre comillas, para la gente que claro. Literal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede la persona establecer esa fuerza interna para prevenir y para eliminar su propia violencia? ¿Y cómo podemos, desde un grupo de amistades, de familia, etcétera, ayudar a prevenir o eliminar esa violencia que está sucediendo contra alguien que conocemos? Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero tenemos solo 30 segundos para hacer todo. No, dale. Modelo X. A ver, creo que es súper importante esto que decís, porque en efecto, nosotras invertimos muchos años en la atención y no tanto en la prevención, ¿no? Y entonces hace ya también unos años que empezamos a decir, no, claro, lo que pasa es que hay que invertir tiempo y recursos en la prevención, porque justamente, ¿no? Lo máximo que puedes lograr en el otro modelo es que meter preso a todos los hombres agresores, tendrías un buen porcentaje y eso no resuelve el problema. La mitad de la población. Y eso no resuelve el problema. En definitiva, creo que es muy, muy importante justamente entrarle a la prevención. Y la prevención va desde el mundo familiar, digamos, desde tu mundo más chiquito, que es la familia, hasta el Estado. Por ejemplo, problematizándola, nombrándola, ¿sí? Esto es violencia, no es normal, ¿no? Esto que digo de estas normas sociales que al hombre se le sirve, que a tu hermano hay que servirle porque tú sos mujer, todo este tipo de patrones que están en el mundo privado, hay que nombrarlos y hay que empezar a cambiarlos.
Y luego ahí va creciendo. Silvia, perdón, quiero hacer un matiz ahí. ¿Cómo se hace eso? Porque es algo complejo, ¿verdad? O sea, desmantelar todas estas, estos patrones estructurales, culturales, mentales, es difícil, no es algo, difícil, no es algo sencillo. Pero ¿cómo se hace sin que, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Estamos ahí en la casa, estamos en el almuerzo y nos damos cuenta, o sea, ya que escuchamos este podcast, nos damos cuenta de que existe estas dinámicas en nuestra casa. ¿Cómo las hacemos saber, cómo las expresamos sin ser violentas también, Exacto. ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos esa... Mira, es que podemos ser violentos igual, pues, pero ¿cómo hacemos? Es genial lo que preguntas, porque cuando yo les pregunto a las mujeres jóvenes, adultas, en qué lugares, en qué ámbitos están dispuestas a hacer estos cambios, nombran el ámbito laboral, nombran el ámbito comunitario, nombran el ámbito de las instituciones públicas, pero en el ámbito familiar es donde más cuesta, porque claro, es donde está la gente que, bueno, ¿no? Que querés o que te quiere y que supuestamente te tiene que proteger. Creo que es el espacio donde cuesta más, pero donde es necesario empezar a nombrar. Y claro, no es con la espada desenvainada todo el tiempo, porque resulta que ahí vivís, ¿no? Entonces es nombrando paulatinamente. Y esto a mí me lo enseñaron mis hijas, porque mis hijas se sentaban los domingos en la cena familiar y había cosas que se decían en ese espacio familiar que yo prefería no meterme, pero sabía que eran cosas que eran ríspidas, ¿no? Y ellas inmediatamente ponían las manos sobre la mesa y decían, no, eso así no es, ¿no? Y dije, y paulatinamente en el espacio se fueron dando una serie de conversaciones que algunas costaron más y otras costaron menos, pero que sí fueron generando cambios, ¿no? Entonces, aunque nos cueste, y aunque sea, insisto, este espacio donde más nos cuesta, hay que empezar por lo menos a nombrarlo. Y luego seguimos, ¿no? Y luego en el espacio laboral, y luego en la universidad o en los espacios donde estudiamos, en la escuela, en el colegio, hay que nombrarlos. El acoso sexual, por ejemplo, justamente yo acabo de escribir una columna donde nombro el acoso sexual en las universidades a partir de una investigación que se presentó. Y voy a esperar un segundo que complica tanto la cosa, el acoso sexual en las universidades, que incluso genera que haya estudiantes que dejan la carrera porque no pueden con eso, ¿no? Entonces, tú me preguntabas cómo se sale, y yo te digo, se puede salir. Llevamos años trabajando en esto, se puede salir, pero se sale de una manera mucho menos compleja colectivamente, porque el Estado no está, porque los otros actores sociales no están, pero siempre están las redes ahí, tus amigas, incluso la familia que te apoya, ¿no? En esto que te decía la universidad, la amiga que te acompaña al parqueo, la amiga que no te deja sola en el aula, ¿no? La amiga que está contigo cuando hay un agresor cerca. Entonces, ¿es el modelo ideal? No, lo que estamos reclamando es que el Estado lo haga, pero mientras el Estado no lo hace, mientras la sociedad te sigue haciendo esta pedagogía inversa de hacerte creer que no tenés derechos, nosotras nos hemos organizado y hemos resistido durante muchos años y hemos generado propuestas, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir esto mucho, ¿no? De la violencia se sale, pero se sale mejor cuando lo haces colectivamente. Gracias, Silvia. Eso creo que es un gran consejo. Armemos redes de apoyo, no nos quedemos solos, ¿verdad? Porque es importante en todos los ámbitos, ¿verdad? Es importante que generemos esas redes. Esas redes no se van a formar de la noche a la mañana. Sí, por osmosis no. No, se van a formar porque las nutrimos, ¿verdad? Y creo que también es importante escuchar activamente a las personas que nos están dando alguna señal, aunque nos caiga mal. Cabal. Puede ser que sea lo que nos salve, ¿verdad? Incluso la vida. Gracias, Silvia. Una gran cátedra, porque es una gran maestra. Y ahora vamos al otro ámbito de las violencias. Bueno, y ya Silvia nos dio todo un marco que nos explica cuáles son todos los tipos de violencia que existen contra las mujeres, pero hay uno específico que quería resaltar y es la violencia simbólica. Esta violencia simbólica también abarca distintos ámbitos que para este programa es importante porque queremos abarcar cuestiones que nos hagan entender mucho mejor los aspectos que tal vez no entendemos a cabalidad en generalidades. Por eso tenemos hoy a Hanna Orellana, ella es directora de la editorial Cultura, que nos viene a hablar sobre esta violencia simbólica de las mujeres en la literatura. Ella tiene una tesis de licenciatura sobre eso y entonces nos va a explicar
cómo es este estudio cuantitativo, cuántas mujeres han participado en literatura, cuánto se publica y todo este rollo que nos merece la pena hablar y explorar. Gracias, Hanna, por presentarte hoy a Tomo la Palabra. Gracias, Pavel, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, pues compartir un poco de esto, como tú dices, de verdad nos sirve verlo, pues es bien como controversial o curioso porque yo me gradué de letras y hice mi tesis sobre números. Ajá, cabal. Pero la cuestión es que Virginia Woolf ¿cómo se llama? En la habitación. La habitación propia. La habitación propia habla de que no podemos esperar saber la verdad en cualquier cuestión relativa a los sexos, ¿verdad? Es decir, y digamos, si ella misma, que fue la primera feminista, una de las primeras feministas, por así decirlo, lo admite, no digamos en general la sociedad, cómo nos cuesta reconocer que tenemos ciertos prejuicios de género y que eso se van replicando y van impactando cuestiones del día a día que no nos imaginamos, ¿verdad? Y entonces sí tenemos, o sea, como mujer, digamos, y como yo tengo pues más de 10 años de estar en el entorno editorial guatemalteco, y yo digo, pues sí, tenemos esta sensación que hay más, por ejemplo, había más catedráticas que catedráticos en literatura, hay incluso más estudiantes de literatura que estudiantes femeninas, ¿verdad? Que masculinos. Pero luego las personas que ganan los premios, las personas que son publicadas en editoriales, la mayoría son hombres, ¿verdad? Teníamos esta como sensación, evidentemente no es que solo las personas que estudiamos literatura escribimos, pero entonces claro, ahí surgió la inquietud, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a tratar de ver algo o demostrar algo más allá de la sensación que nos da, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos solo en las sensaciones o en los prejuicios. Sí, o puede ser una intuición, ¿verdad? Que al final también a partir de eso surgen las investigaciones. Exacto. Entonces decidí pues estudiar a través del ISBN este fenómeno que es pues el DPI de los libros, es el código de barras que aparece en la contraportada, y el ISBN pues no solo es esta identificación de los libros, sino que nos genera datos estadísticos de lo que se está publicando en el país, ¿verdad? Cuando uno inscribe un libro en la base de datos de la Gremial de Editores, pues entonces aparece quién es el autor, qué editorial fue, qué año, qué género literario es. Y entonces, pero evidentemente desde que existe el ISBN o desde que en Guatemala se imprime iba a ser un estudio enorme, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que mi análisis, mi tesis se centra en 10 años, del 2010 al 2019. ¿Y qué descubriste? ¿Cuáles son los...? Bueno, hay que también explicar que el ISBN no es algo tan lejano, o sea, se aplica más o menos como desde el 2002, por ahí. Sí, por ahí. Por ahí justamente yo hice una investigación sobre la FILWA este año, que cumplió 25 años, y me di cuenta de que existía el ISBN, yo no sabía que existía, y que existe justamente en el entorno de cuando se crea la FILWA también en el 2000, o sea, todo el gremio de editores, todo esto que vino a formalizar el sistema literario de muchos sentidos. Y valga la redundancia, hablando de mujeres, es Irene Piedrasanta quien es la pionera de ese movimiento, la precursora de que aquí se aplique el ISBN, ¿verdad? Pero que beneficia justamente todos estos datos estadísticos, la formalidad de los libros, ¿verdad? De la industria de los libros. Pero entonces, ¿cuáles son esas claves? Digamos que si tú podrías identificar 3 puntos o 5 puntos claves de tu Bueno, pues entonces efectivamente sí, ¿verdad? La primera gran conclusión es que efectivamente publicamos menos mujeres que hombres. Y el porcentaje, digamos, lo enfoqué en 3 géneros literarios, ¿verdad? Y como tú dices, el registro de ISBN es lo más certero que tenemos, pero al mismo tiempo está un poco cuestionable en cuanto a que las personas no siempre tienen una formación para llenar esa inscripción, ¿verdad? Claro. Las editoriales o incluso son las imprentas las que lo hacen, y entonces no clasifican bien en los géneros literarios, pero encontré que solo publicamos al 26% de mujeres. Se publicaron en ese tiempo 1.706 obras, y de esas solo el 26% fueron mujeres. ¿Que equivaldrá a cuánto neto, más o menos? A 460 mujeres. Ya. Y entonces eso es en los géneros de poesía, ensayo y novela, los géneros literarios, ¿verdad? Y bueno, ahí también está la situación que dentro de esas publicaciones hubo algunas antologías, por ejemplo, que ahí no era de meterse a ver porque no se consigna siempre en el registro cuáles son, digamos, todos los autores sí, pero pues ya es otro análisis, ¿verdad? Sería más profundo.
y también la cantidad de obras dependerá precisamente de eso, ¿verdad? Que hay otras que no se sabe, por ejemplo, hubo ISBNs que se sacaron a nombre de personas asiáticas, era muy difícil porque el ISBN no consta de si el autor es hombre o mujer, claro, eso también, no le interesa. También cómo se identifica la persona también es un poco sí, es sesgado. es un poco el sesgo del investigador, en este caso el mío. Pero sí, digamos, eso es interesante por un lado, por otro, digamos que a ese momento, imagínate tú que había 8 editoriales guatemaltecas que no habían publicado una sola mujer. Qué fuerte. ¿Decimos nombres o...? No, usted quiere ver el mundo arder, ¿verdad? Pero también me llama la atención algo, quisiera saber si tenés el dato. De 2010 dijiste a 2019 tenés el estudio, ¿y notaste un incremento? Sí, noté un incremento histórico, ¿verdad? Digamos, evidentemente yo no hice tan, porque como decimos, el registro de ISBN es bastante reciente, ¿verdad? Y no solo es reciente el registro, la posibilidad de que exista, sino hay libros que han salido en los últimos años que no tienen ISBN, como bien tú dices, hay gente que ni siquiera sabe que eso it's a thing, ¿verdad? Que es algo que se necesita tener, sin eso prácticamente no existió el libro. Y sobre todo hay que resaltar la importancia de eso en un país en el que yo imprimí 500 ejemplares, 1000 ejemplares, se agotaron y nadie nunca guardó los archivos, no están en las bibliotecas, o sea, es bien difícil encontrar los libros o tener ese registro, ¿verdad? O sea, de verdad, el ISBN marca un antes y un después en el estudio de la literatura guatemalteca y en ese registro de lo que está sucediendo. Pero dentro de eso... Te preguntaba si habías notado un incremento de publicaciones. Sí, lo que yo hice fue compararlo con Historia de la Literatura Guatemalteca, que fue escrita por Alvisures Palma y Catalina Barrios y Barrios, y ahí hay un incremento ellos registran un 17% de mujeres, o sea, un 10% más, y luego también lo comparé con el Diccionario de Autores y Críticos Literarios de Guatemala que hizo Francisco Méndez, y ahí hay un 21%, o sea, hay 5% más según el ISBN, que no está consignado. Digamos, la historia de la literatura guatemalteca de Alvisures Palma viene desde, o sea, como que desde la prehistoria de la literatura guatemalteca, digamos, por decir, desde la historia colonial, ¿verdad? Entonces sí hay un incremento a lo largo del tiempo que es interesante ver. Luego también no solo hice una comparación por género, el género literario que más se publicó en ese tiempo fue el cuento. Ahí llega incluso ¿cómo se llama? Al 31%, digamos, cambia ya la cifra. Y la novela es el menos, pero también hice el análisis de como te digo, qué editoriales publican más mujeres. En cuento hay editoriales que alcanzan más del 50% de mujeres publicadas. Y también es interesante que hay editoriales estatales, ¿verdad? Entre las que tristemente se incluye Editorial Cultura, que no alcanzan ni el promedio, que es el 26%. Y luego también hice una comparación, digamos, hay dos formas esenciales de publicar en Guatemala, es un poco más difícil que te publique alguien, es decir, que la editorial pague tu publicación o que la promueva, sino lo que usualmente pasa es que un autor viene, paga sus costos, consigue su editor o hace todo el proceso, ahora paga y promueve su libro. Y entonces me identifico, sí soy. Me identifico, sí soy. Y entonces hice una comparación también entre las personas que eran publicadas versus autopublicadas, digamos, que el mismo autor hizo todo el proceso, y la verdad es que normalmente guarda la misma proporción, digamos, no podemos decir que las editoriales están excluyendo a las mujeres, porque más o menos guardan la proporción del 20% con respecto a los hombres en autopublicación. Sí, pues, o sea, no hay una gran diferencia. Lo que nos entiende es que el mundo literario, digamos, más o menos mantiene una proporción en ese sentido, ¿verdad? Pero en el sentido de género no tanto. Y ahora, desde tu práctica editorial, más allá de tu estudio, digamos, ¿has visto que ha incrementado el número de mujeres, o al menos la percepción que tenés ahora? Posiblemente podrías hacer un nuevo estudio, ¿verdad? De 2020 para 2026, por ahí. Sí, sí. ¿Podrías interpretar que sí ha incrementado o se ha mantenido? ¿Cómo lo percibís vos? Sí, por supuesto que hay que expandir el estudio, ¿verdad? Y hay que actualizarlo. Sería muy interesante ver eso otra vez a nivel de ISBN, ¿verdad? Que es lo más general. Pero yo creo que sobre todo está aumentando la conciencia de que nos faltan mujeres, ¿sabes? Es decir, yo he hablado en general con editores y con lectores y así, es como, bueno, ¿y las autoras dónde están? ¿Verdad?
hay autoras y por qué no están publicadas o por qué no están ganando premios. Y eso para mí es muy valioso porque nunca nos habíamos cuestionado eso. Era como, ay, sí, o sea, dentro de la escasa literatura relativamente que se podría estar publicando y leyendo en este país, el hecho que se cuestione, pero no hay una sola voz, ¿sabes? Claro. Y entonces creo que y no solo va en ese sentido, sino también en el sentido de los pueblos originarios. ¿Dónde están los pueblos originarios? O sea, los que estamos escribiendo somos un segmento nada más de la literatura guatemalteca y queremos que sea abarcadora, pero no necesariamente lo está reflejando. Entonces, digamos, hablando de lo que tú hablas de lo simbólico, digamos, existe todavía mucho el prejuicio de que, es que las mujeres solo escriben como que historias románticas o se escriben cierto tipo de cosas, poesía así como sensiblera, ¿verdad? O sentimentalista, y no, ¿verdad? No, además de que no solo escriben eso, pero también el problema de lo simbólico resulta en que el prejuicio dominante es que las mujeres escriben solo para las mujeres, ¿sabes? En todo caso, si escriben, eso es para las mujeres. Y pues como hay más lectoras, eso se exige más, pero luego también está el otro prejuicio de las mujeres solo leen a mujeres. No tienen, yo esta semana literalmente escuché a alguien, no, es que no hay suficientes teóricas literarias porque todas están leyendo a mujeres nada más, ¿sabes? O sea, como que se volvió también un poco eso de mujeres versus hombres. Pero no, lo que se propone es que necesitamos ampliar nuestra forma de evaluar la literatura, qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Porque se ha dicho, esa es literatura barata, incluso, o sea, hay casos documentados, por ejemplo, en México, que se ha dicho, esta novela de mujer no sirve porque es literatura barata, literatura light. Y entonces, ¿cómo hacemos para cuestionar nuestros como marcos críticos, nuestra forma de leer y de evaluar para decir qué es bueno, qué es lo canónico, lo universal, independientemente del tema, porque va como más o menos ligado al tema o al imaginario común, ¿sabes? Es como, no vamos a leer a mujeres, no es importante porque están hablando de cosas de cocina, o están hablando de cosas de su corazón, o qué sé yo. No, realmente y ahí todo, es donde se interpreta justamente esta violencia simbólica. Realmente todo, la experiencia humana es valiosa, ¿verdad? Porque se ha querido como seccionar eso de que las mujeres y su reino doméstico, ¿verdad? Y no es así, sí. Bueno, gracias, Hanna, por la explicación de este estudio tan completo. ¿Te podrías promocionar también tu TED Talk para que la vayan a escuchar? Que, digamos, es el estudio más explicado. Sí, claro. Tengo una TED Talk que se llama Debería escribir yo. Está subida en YouTube. Y donde yo explico un poco más los alcances de este análisis. Y sobre todo enfocados a que hay espacio para que todos contemos y escribamos acerca de nuestras experiencias. No está limitado solo a lo que hemos leído siempre. Y pues esa es la propuesta. Perfecto, gracias, Hanna. Gracias a ti, Pablo. Bueno, y ya entonces aprendimos el gran marco teórico que Silvia me dijo que no dijera marco teórico, pero lo digo ahorita, sobre las violencias de género. También aprendimos cómo el ámbito de la violencia simbólica afecta a las mujeres en la literatura. Y ahora vamos a otro ámbito de las violencias de género. Hablemos no solo, porque pensamos mucho en el espectro de las mujeres en general, ¿verdad? Pero hay distintas categorías dentro de los seres humanos. Y una de las categorías de los grupos vulnerados, ya las mujeres es uno de los grupos vulnerados, pero las mujeres con discapacidad tienen otra capa de vulnerabilidad. Y por eso queremos hablar hoy con Silvia Kwan. Ella es activista de derechos de las personas con discapacidad y presidenta del colectivo Vida Independiente. Y nos va a hablar justamente de un análisis que ella desarrolló sobre la ENCABI, la Encuesta Nacional de Calidad y Bienestar de los Hogares, ¿verdad? Para que entendamos cómo afecta la violencia a las mujeres con discapacidad. Gracias, Silvia, por venir al podcast y por darnos estos repasos de los estudios que has hecho. Gracias a ti, Pavel, por invitarme, y yo muy contenta de estar aquí contigo. Mira, hablemos justo como hicimos con Hanna, ¿verdad? ¿Cuáles serían las conclusiones principales para ir como de lo general a lo específico? ¿Cuáles serían las conclusiones, las claves de este análisis que hiciste sobre la ENCABI? Bueno, hay que decir que la ENCABI es una encuesta que explora cómo las mujeres en general en Guatemala han experimentado la violencia, no solo en frecuencia, sino que en formas y en los lugares en donde la experimentan. Y la ENCABI tiene
el agregado que se incluyeron preguntas específicamente para identificar a mujeres con discapacidad, que esa es una lucha que desde el movimiento de personas con discapacidad hemos librado para ser incluidos en todo tipo de recolección de información, y esta encuesta es fundamental porque ciertamente, como ya explicó antes Silvia, mi tocaya, la violencia contra las mujeres se da en diferentes niveles, en diferentes ámbitos y en diferentes formas, pero además las mujeres no somos un grupo homogéneo. No podés decir que todas las mujeres vamos a ser iguales y vamos a experimentar la violencia de la misma manera, porque va a depender mucho de nuestras identidades. Claro. Y la discapacidad evidentemente es una capa de identidad importante que se agrega a otras, ¿verdad? Además de ser mujer, ser niña o ser mujer mayor o ser mujer indígena o ser refugiada, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, sí es importante decir que los resultados de la INCABI pues nos vienen a confirmar lo que nosotras en la práctica ya sabíamos, que las mujeres con discapacidad, por la discapacidad, tienen más dificultades a acceder a los diferentes sistemas de protección, también tienen más dificultad para acceder a la información. Entonces también las mujeres con discapacidad muchas veces están experimentando violencia, pero no lo saben con exactitud o no lo saben identificar y no saben qué es o no violencia. lo saben o no pueden expresarlo por estas barreras en el entorno, ¿verdad? Así es, como ya se habló antes también, como muchas de las formas de violencia están normalizadas socialmente, se aceptan socialmente, porque el sistema patriarcal en el cual vivimos, la violencia está normalizada. Entonces las mujeres con discapacidad, por supuesto, somos parte de ese sistema patriarcal, y además de la dificultad de poder identificar la violencia cuando somos víctimas de ella, es que tenemos pues más barreras para acceder a denunciarlo, o para quejarnos de que somos víctimas, o para buscar la justicia o alguna otra forma de protección. Y entonces, digamos, si lo pudiéramos explicar por categorías, ¿qué evalúa este análisis que realizaste? ¿Qué categorías evalúa? Bueno, hace una comparación entre la frecuencia con la cual las mujeres con discapacidad experimentan la violencia en contraste con el resto de las mujeres que no tienen discapacidad, no solo en números, es decir, si es más frecuente o menos frecuencia o igual, sino que también las formas. La INCABI hace una exploración de diferentes tipos de violencia física, violencia económica, psicológica, sexual, pero también hace una exploración de cómo se viven esas distintas formas de violencia en los diferentes ámbitos de participación, en la educación, en el empleo, en la familia, con la pareja, etc. Entonces, nosotros desde Colectivo Vía Independiente lo que hicimos es que hicimos un análisis cuantitativo para determinar si las mujeres con discapacidad experimentan más, con mayor frecuencia, o igual o menos frecuencia que el resto de las mujeres, y en dónde, en qué espacios y qué tipo de violencias. Y también hicimos una exploración, que los datos de la INCABI lo ofrecen, sobre qué pasaba con esas mujeres con discapacidad que habían experimentado violencia, buscaban o no buscaban ayuda, a dónde iban a buscar ayuda, cuáles fueron los resultados de haber buscado ayuda, y las que no buscaron ayuda, cuáles fueron las razones por las cuales no lo hicieron. Hablemos de datos. ¿Qué arrojó este análisis? Bueno, arroja datos alarmantes, para empezar. Alarmantes en todo el sentido de la palabra, porque no son alarmantes únicamente para las mujeres con discapacidad. Digamos, los datos cuantitativos, aunque son números fríos, pero ya te dan una idea, ¿verdad? Que estamos hablando que el 33% más o menos, una de cada 3 mujeres en general, ha experimentado o experimenta actualmente la violencia. Pero en las mujeres con discapacidad este porcentaje sube casi al 50%, el 48%. O sea, una de cada 2 mujeres con discapacidad ha experimentado o está experimentando violencia. Y estamos hablando que en todos los tipos de violencia, tanto violencia física, sexual, psicológica, etcétera,
es mayor que el resto de las mujeres, y también en los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, con la pareja, etcétera, los porcentajes suben considerablemente. Y luego en la búsqueda de ayuda, de medidas de protección, también son bastante menores que el resto de las mujeres, ¿verdad? Y por supuesto que la discapacidad es un factor ahí determinante por el tipo de barreras que las mujeres con discapacidad pueden enfrentar. Silvia, yo quisiera que ilustremos, ¿será posible que contemos la historia de esta niña con discapacidad intelectual? Claro. Podemos contar esa historia para que ilustremos cómo las personas con discapacidad y en una subcategoría, podremos decir, no sé si subcategoría está bien dicho, pero las mujeres con discapacidad tienen mucha más dificultad, lo que decís, ¿verdad? De acceso a la justicia, de acceso porque hay que entender qué significa la discapacidad. También creo que por eso podríamos haber comenzado. ¿Qué significa la discapacidad? Sí. Y la discapacidad significa, no es la cuestión inherente a la persona, sino es el entorno, cómo aplica barreras para que las personas con alguna condición distinta se enfrenten a su realidad cotidiana, ¿verdad? Esas barreras es la discapacidad, no la persona. Exacto. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, una persona sorda, si no puede comunicarse en lengua de señas o de otra forma con una persona para expresar, para denunciar el abuso que está sufriendo, pues por supuesto que no va a ser escuchada. Si una persona ciega no tiene la comunicación con otra persona, pues tampoco va, y así sucesivamente con todas las discapacidades, ¿verdad? Si una persona con discapacidad motriz es de escasos recursos y por lo tanto tiene que permanecer en su casa todo el tiempo, pues no tiene con quién expresar fuera de su casa que está sufriendo violencia dentro de su casa. Es decir, todas esas barreras que pone el entorno hacia una persona con alguna condición son las que vulneran mucho más a las mujeres que sufren alguna violencia, ¿verdad? Así es. Y entonces, ilustremos con esta historia. Contanos esta historia de esta niña con discapacidad intelectual que es un caso emblemático en Guatemala. Es un caso emblemático que ya atravesó el sistema de justicia guatemalteco y que ahora está ante las instancias internacionales de justicia, porque en Guatemala lamentablemente no se logró obtener no solo justicia para la niña que fue víctima de violencia, sino que también buscar su reparación, ¿verdad? De todo el daño que ella sufrió. Y te voy a contar así, a grosso modo, la historia es de Kimi, le vamos a llamar así, es un nombre ficticio. Kimi es una niña que tiene discapacidad múltiple, tiene discapacidad intelectual, ella tiene poca escolaridad y su comunicación es muy básica, muy incipiente ya. Sí, muy limitada, podríamos decir. Y por supuesto ahí es donde vemos ya cómo surgen las barreras, ¿no? Se comunica dificultosamente, tiene poca escolaridad, pero además tiene discapacidad física, ella tiene muchas dificultades para caminar. Por eso mencionaba que tiene discapacidad múltiple. Entonces, claro, eso la pone a ella en una situación de mayor dependencia de otras personas. Y eso es una barrera también, porque ella no tiene libertad de actuar autónomamente como ella quisiera, porque depende de que otras personas la apoyen para caminar o que la apoyen para comunicarse, ¿verdad? Y como vive además en un contexto rural y de mucha pobreza, su familia es de escasos recursos, tiene muy pocos, y en un contexto rural en donde no hay muchos servicios a la mano, sus padres, ambos, progenitores, pues tenían que salir a trabajar, ¿verdad? Buscar los recursos, los ingresos del hogar. El papá es agricultor y su mamá pues hace trabajos domésticos en casas de otras personas y deja el cuidado de Kimi al tío, al cuñado de la mamá. Y el tío es el agresor, es quien, aprovechando a que se queda solo con ella, pues empieza pues una serie de violencias sexuales en contra de Kimi. Kimi no puede expresarlo porque no sabe cómo y quizás
al principio no sabía qué era lo que le estaba pasando y su mamá se da cuenta porque queda embarazada. ¿Qué edad tenía Kimmy en ese momento? Tenía 17 años. Sí. O sea, se da cuenta su mamá porque no tiene su periodo, ¿verdad? Claro. Pasan un par de meses que no tiene su periodo, la lleva con el médico y el médico le hace un diagnóstico y le dice está embarazada. Ya tenía 3 meses de embarazo, pero era un embarazo muy riesgoso precisamente por la discapacidad, sus deficiencias, su dificultad para caminar, etcétera. Y su edad, obviamente. El médico, el obstetra que la revisa dice que es un embarazo de alto riesgo, porque además ella es preeclámpsica. Significa que ella, pues, por el embarazo tiene muchos problemas de presión que ponen muy en riesgo el embarazo. Su madre, por supuesto, denuncia la agresión sexual, pero además de la denuncia por la violencia sexual, ella también acude a los servicios de salud para buscar que le practiquen un aborto terapéutico porque la vida de la niña está en peligro. Que eso hay que decirlo, hay que anotar también que el aborto terapéutico está legislado en la legislación guatemalteca, valga la redundancia, porque cuando está en peligro la vida de la madre, eso está totalmente legal y no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que se rehúsan a practicarlo por la cuestión dogmática religiosa, pero está totalmente legislado, es legal. Sí, vivimos en una sociedad sumamente conservadora y con la discapacidad es aún peor, ¿verdad? Eso justamente cabía en el espacio legal del aborto terapéutico, porque la vida de la madre estaba en riesgo. Pero lo curioso, vas a ver, es que ese aborto terapéutico lo tienen que, 2 médicos, independientemente uno del otro, tienen que dictaminar que la vida de la madre está en peligro para que sea legal, para que sea autorizado el aborto terapéutico. Entonces, efectivamente, el primer médico dijo que sí, ella era preeclámpsica, no tenía condiciones físicas para el embarazo y para dar a luz, y su riesgo era muy alto. Como ella está en un litigio, ¿verdad? Porque presenta una denuncia en contra del agresor, entonces la examinan en el INASIF y el médico del INASIF dictamina que no está en peligro su vida. Imagínate. Pero lo curioso es que cuando ese médico dictamina que no está en peligro su vida, el primer médico cambia de opinión y dice que efectivamente no está en peligro su vida. Entonces no le pueden practicar el aborto terapéutico. Y ella llega, digamos que casi a término su embarazo, porque no llegó exactamente a los 9 meses, sino que como a los 8 meses la tuvieron que hospitalizar, empieza a tener muchos problemas de salud y tuvieron que inducir el parto, casi se muere, o sea, efectivamente casi se muere, estuvo en coma y en el intensivo durante una semana. Para hacerte corta la historia, este es un caso que ilustra claramente cómo la violencia contra mujeres con discapacidad tienen tantos riesgos, ¿verdad? Porque ella, durante el juicio, ella no puede tomar la palabra y opinar qué es lo que siente, qué fue lo que sintió durante todo ese tiempo que ella fue agredida sexualmente por su tío, qué siente con su embarazo, que obviamente no es un embarazo deseado. Claro. Y obviamente cuando casi se muere por dar a luz en un embarazo tan riesgoso. Los estudios, digamos, científicos, académicos que se han llevado a cabo precisamente analizan situaciones como las de Kimmy. Porque te puedo mencionar, ahora estamos también apoyando a una mujer sorda, que precisamente lo que tú decías, que también fue agredida sexualmente por su vecino y que acudió al MP a presentar la denuncia, pero no tenía intérprete de lengua de señas. Entonces medio se pudo comunicar o dar a entender, el MP tomó la denuncia, pero no pudo tener una comunicación fluida con ella porque no tienen intérpretes de lengua de señas y al final engavetaron el caso. Claro. Por casualidad, la intérprete de lengua de señas que trabaja con nosotras se enteró y se comunicó con ella y logramos rescatar ese caso y desengavetarlo del MP. Digamos que prácticamente ya estaba engavetado, pero ha sido un caso sumamente difícil, ¿verdad? Claro. Porque esas barreras de comunicación, todas las barreras que implica ser una mujer con discapacidad
y estar más expuesta que el resto de mujeres que no tienen discapacidad a la violencia sexual, pero también a esas medidas de protección que son tan inaccesibles, es lo que expone tanto a las mujeres con discapacidad a la violencia. Da para largo este tema, Silvia, para contar muchas más historias de las que sabemos, ¿verdad? Pero podríamos tal vez tomar un capítulo completo para tal vez hablar con una persona que nos quiera expresar su historia, ¿verdad? Eso sería muy importante, porque de eso se trata, tomo la palabra, ¿verdad? De que las personas protagonistas tomen la palabra, así como decís, ¿verdad? Como Kimi no pudo tomar la palabra en el juicio, en el proceso judicial. Por eso es tan importante que derribemos esas barreras, ¿verdad? Que tomemos, que creemos plataformas para acceder a esa comunicación, a la expresión de nuestros propios sentires y pensamientos. Entonces te agradecemos, Silvia, por esta plática, por esta ilustración de un caso tan crudo, porque creo que solo así comprendemos lo que significa realmente la violencia, y lamentablemente existen miles, si no es que cientos de miles de casos alrededor de esta dinámica violenta. Gracias, Silvia. Y nosotros terminamos con este capítulo. Agradecemos a Moitié, que está en la 7ª calle 691 de la zona 1. Pueden venir a tomar cafecito, un té, hay pan recién hecho, un pan exquisito, pan dulce, pan salado, cualquier tipo de comida. Pueden venir aquí a pasarla bien, a una tardecita, un cafecito después del trabajo, y estamos explorando muchos más sitios alrededor de la ciudad y alrededor del territorio guatemalteco. Así que si ustedes tienen otro espacio al que quieran que vayamos, con mucho gusto pueden escribirnos a lapalabratomo@gmail.com, y también recuerden seguirnos en las redes sociales como Tomo la Palabra GT, seguirnos, darle like a este video, comentar, suscribirse, porque es muy importante la suscripción para que sigamos construyendo este podcast y este proyecto que se llama Tomo la Palabra, para que toda Guatemala y que todas las personas que nos escuchan y nos ven aprendamos a expresarnos, debatir y generar conciencia reflexiva. Muchas gracias, mi nombre es Padre Gerardo Vega y los esperamos en el otro capítulo. Y bueno, este ha sido todo el episodio de hoy. Como ustedes pueden notar, estamos en un entorno diferente. Hoy estamos en Moitié, que está en la 5ª calle 691 de la zona 1, justo atrás del Palacio. Ustedes encuentran Moitié, es una cafetería con pan recién hecho, dulce, salado, otro tipo de alimentos, cafecito, té. Hay un té de cacao con naranja o de cacao con menta, pueden probar. Y tenemos aquí a José Castillo, que es uno de los dueños del lugar, que nos dio el espacio hoy para tomar la palabra. Gracias, José. Contanos un poco cuándo surge Moitié, cómo lo pueden encontrar en redes sociales y cuál es la especialidad de la casa. Muy bien, gracias, Pavel, también por el espacio y por animarse a venir acá y aceptar la invitación. Bueno, Moitié surge en 2020, en medio de la pandemia. Muchas personas, digamos... O sea, ustedes fueron de los que empezaron a hacer masa madre en la casa. Y... Eso te iba a decir, producto de la pandemia. Que mucha gente empezó a hacer postres, a hacer panes, a emprender, digamos. En parte porque, digamos, había que buscar algo que hacer, si no uno se aburría demasiado. Ajá. Entonces empezamos con Rafa este negocio en línea. Pero este año, por pura casualidad, veníamos en el carro y vimos aquí en el local que había una manta vinílica que decía se alquila este local. Entonces dijimos, ahí seguramente se vería bonita y pegaría una panadería, un café. Entonces nos animamos a alquilar el local y pues desde el 18 de agosto estamos acá en la 5ª calle 6-91 de la zona 1. Sí, es reciente. Bueno. Justo ayer cumplimos 3 meses. Mira, qué buena onda. Y entonces, ¿cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué se vende acá? ¿Qué pan? Bueno, ya ahorita empezamos empezamos con pan de masa madre, que consideramos que es nuestra especialidad, el pan de masa madre, las hogazas campesinas, pero también vendemos comida salada, que son las focachas, y también tenemos panadería dulce, y vendemos café. El café lo vemos como un complemento porque nosotros nos enfocamos en el pan, que es, digamos, la especialidad de la casa. Sí, pues vengan a comer su pan con una taza de café. O té. Como ya mencionabas, tenemos varias infusiones que también son artesanales. Aquí todo está hecho de manera artesanal. Entonces, eso es lo que nos gusta, que todo lo hacemos de forma artesanal. Incluso los proveedores que tenemos de otros productos también conocemos sus procesos, que son artesanales.
comerciales, y pues eso le da un plus al negocio, que no hay muchos como este aquí en la zona 1. No, está súper fácil de acceder porque está justo detrás del palacio, sobre la Quinta Calle, ahí lo pueden encontrar en la esquina. ¿Es en la esquina o es casi en la esquina? Es justamente en la esquina. Nosotros nos gusta decir esquina atrás del palacio. Sí, es que está súper accesible y muy rico todo. Así que gracias a Moitié o Moitié, lo pueden encontrar en las redes sociales como deletrémoslo para que igual lo vamos a poner en sentir. Pero... es moitie.gt en Instagram, Facebook y TikTok. Perfecto, gracias José y los esperamos por acá. Gracias por escuchar y ver el segundo episodio de Tomo la Palabra. Les agradecemos mucho y recuerden que nos tienen que seguir en todas las redes sociales. Nos encuentran como Tomo la Palabra GT y también pueden escribirnos a lapalabratomo@gmail.com, así como nos escribieron de Moitié cuando vieron el primer episodio. Ustedes nos pueden decir, miren, tengo un local, tengo un espacio donde podrían grabar, sería bonito. Pues así nos encontramos hoy acá. Así que, y también si nos quieren apoyar de otra forma, con mucho gusto estamos ahí a la orden. Y sigan escuchando este capítulo, denle like por favor, compartan, suscríbanse y comenten abajo para que tengamos mucho más alcance. Gracias a las retroalimentaciones que tuvimos del primer capítulo, del primer episodio, hubo una buena recepción, así que les agradecemos y recuerden que es importante tomar la palabra.